KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es lunes 6 de diciembre. Usted está viendo Next, Canal 21. Nos escucha por KW Continente. Un día en el que ya aprehensión legal de los 57 personas capturadas en la operación Fischer. Ayer un juez le autorizó la detención de todos en un momento en el que esto está provocando una especie de gran cisma en la política. Hoy habrá un pronunciamiento por parte del Partido Panameñista en relación a todo lo que se ha dicho durante este largo fin de semana. Un fin de semana donde parece que estamos encaminados hacia esa reactivación económica y que las imágenes presentadas por el Twitter del presidente sobre varios centros comerciales parece que vamos en la dirección correcta. Un día en el que el mundo contiene la respiración. ¿Qué pasará mañana en esta reunión virtual entre los presidentes Biden y Putin? Sobre todo con lo que está pasando en Crimea. En un fin de semana donde Lituania se convierte en el primer país en el que diplomáticamente habrá una oficina de Taiwán. Pues China retiró su embajador y Taiwán reta a este gigante asiático. Un día también en el que, como acaban de ver, México, primer país latinoamericano, más cercano, además de Chile, con esta variante Omicron. ¿Cómo va el avance? ¿Cuál es el riesgo de tener esta nueva cepa que tiene una velocidad de reproducción mucho más rápida que la original? Don José Blandón. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en Canal 21 Next TV y en KW Continente Radio. Mucho que contarles, muchas noticias para usted. Le vamos a preparar un pequeño análisis de lo que está ocurriendo y algunos puntos que le pueda permitir a usted elaborar su teoría, la suya, sobre las cosas que están ocurriendo. Porque uno siempre tiene que preguntarse, Fernando, ¿por qué está pasando tantas cosas en nuestro continente? La señora Castro, que gana en Honduras con la votación más alta de la historia, con el 80,2% de la votación, tenía ahí 1,4 millones de votos. La proyección que tengo es que con el 100% llegará a 1,7. Será la candidata más votada en la historia de Honduras. Pero quiero llegar primero, usted que está ahí en su casa, tomándose un café, tranquilo, sentado, está jubilado, o va a su carro, los muchachos, los que van a estar trabajando. Tranquilo, nosotros vamos a mantener informados y entretenidos. Eso es. Que es lo importante de estar cero, para que usted piense. Le doy un pensamiento nada más. El hecho de pensar en un mundo tan complejo y con los simplismos que usted ve en las redes sociales, lo hace un hombre o una mujer libre. El hecho de pensar y no arrastrarse. En 30 segundos antes de escribir un tweet, piense. Y usted verá la libertad que usted se gana. Pensar le da libertad. Oiga, quiero agradecerle, Fernando, a nuestra embajadora en Turquía, Mariela Sahel, que me mandó un artículo, Mariela, de una periodista serbia. Se llama Tamara, aquí tengo el nombre, Jermanovic. Se lo recomiendo. ¿De qué trata ese artículo? De los 200 años del nacimiento, adivine de quién, de Fyodor Dostoyevsky, uno de los grandes escritores rusos, de allá por el año de 2800. Este es un escritor formidable, con un dominio de la psicología, por sus obras, son los hermanos Karamazov, Crimen y Castigo. Este es un hombre formado en la intelectualidad más desarrollada del mundo. Y él es uno de los mejores escritores de la humanidad, Fernando. ¿Te puede decir así? Así mismo, de la humanidad, no de Rusia, de la humanidad. Un excelente artículo que sirve para llenarle el espíritu. También me estaba leyendo un libro, aquí lo tengo apuntado, yo creo que ustedes deben leérselo todos. Es un libro de Michael Sandel, La tiranía del mérito. Es un filósofo norteamericano de una gran capacidad. La tiranía del mérito. Está en español, Michael Sandel, para que usted entienda cómo lo están dominando o intentan dominar con información muy domesticada y cómo algunos medios utilizan la noticia
para llenarle la cabeza a usted de un contenido ideológico y político, de acuerdo a sus intereses. Es un libro obligatorio, fácil de leer, de una de las grandes intelectualidades de los Estados Unidos. Es profesor de Harvard, por más de 20 años. Cuando usted es estudiante en Harvard, la gente pelea por ir ahí a la clase de ese caballero que es uno de los grandes intelectuales, filósofo político. Bien, arranco por decirles que ayer murió uno de los grandes políticos de los Estados Unidos, el senador Dole. Además, héroe de guerra. De la batalla de Italia. Sí, en Italia fue herido y tuvo herido en la espalda, tuvo el hombro, estuvo más de 39 meses en hospital bajo operaciones, perdió el control de la mano derecha, tuvo problemas en la mano izquierda, perdió parte del control de la médula. Un héroe. Y después de todo eso, uno de los grandes políticos, uno de los grandes dirigentes políticos, senador de los Estados Unidos, además un gran conciliador político, de una gran astucia, un gran pensamiento. Y además usted sabe que él era un hombre muy dado al humor. ¿Ah, sí? O sea, que nosotros en Panamá hemos perdido el humor en todos lados. Pues, todo el mundo está bravo, gritando tonterías. El humor quizás es una las armas más poderosas. Bien, le voy a dar una serie de información con respecto a cómo está nuestro continente, algunas de las cosas que están pasando en el mundo. Y permítame después rápidamente darle un entorno para que usted haga el enlace. Voy a partir entonces, en esta ocasión al revés. Voy de lo particular a lo general. Normalmente yo vengo de lo general a lo particular, para no perder el bosque. Pero igual, si parto de lo particular a lo general, tan importante es lo particular como lo general. Pero no hay nada peor que perderse mirando un árbol cuando usted debe mirar el bosque. ¿Le parece? Bien, algunas informaciones. Arranco por decirle varias cosas. Como le dijo Fernando, hoy sabemos ya, no estamos seguros porque quien ha confirmado la conversación por la vía inalámbrica entre el presidente Putin y el presidente Biden es el gobierno de Putin. El gobierno de los Estados Unidos ha confirmado la reunión, pero no ha dicho el día. Todavía, oficialmente. No lo conozco. Probablemente sea mañana, como señaló Fernando, porque ya Rusia está diciendo que mañana. Sí. En la tarde de ellos es la mañana de nosotros. Recuerde que hay una diferencia de uso horario bien, 7 horas. 7 horas. Bien. Esa conversación se girará en torno a ¿qué? Ucrania. Póngalo ahí. Nada más póngalo ahí. Porque creo que Putin está haciendo un cálculo equivocado de los Estados Unidos. Ahora le cuento. Preste la atención a eso y preste la atención a lo que está pensando China. Usted no se ha fijado que la República Popular China con Xi Jinping y su estructura nueva de comunicación ha elevado el nivel del discurso a la confrontación directa. Dame que te doy, no le importa. Y Putin está en la misma línea, pensando que la gente de Occidente, las potencias de Occidente, están incapacitadas, que incluso subestimando a los Estados Unidos en la confrontación que la democracia norteamericana enfrenta hoy. Creo que Vladimir Putin hace un cálculo equivocado cuando intenta poner tantas tropas en Ucrania para asegurarse del control de Crimea, que era de Ucrania. Y creo que si intenta una acción militar, se va a encontrar con una respuesta poderosa. Y recuerde que Rusia es una economía tercermundista. No se engañen con Rusia. Ellos tienen muchas armas nucleares, pero como economía, allá hay una élite de multimillonarios, una oligarquía financiera que además forma parte, le encanta los palacios, la riqueza, mientras el pueblo ruso vive una tormenta de angustia. Contrario a China. China tiene mayor desarrollo, pero recuerde, es un desarrollo que ocupa a más de 700 millones, pero China tiene 1.400 millones de información. Millones de personas que hay no gente saben. pobre y pobrísima. O sea, cuando usted compare, yo no tengo la menor duda que la estructura económica de los Estados Unidos, Fernando, y militar de los Estados Unidos sigue siendo la más poderosa del mundo. Sí. Creo que Putin está haciendo un cálculo equivocado cuando piensa
como pensaron algunos aquí en Panamá, que Biden es un débil. Débil. Los Estados Unidos es una nación de guerreros. Siempre necesita un enemigo. Usted se ha fijado que Que no ganen muchas guerras es otra cosa. pero ellos son una están nación de guerreros. enfocados en China y en Rusia. Y ahí no va a haber fisuras creadas. Bien. Le doy la información básica y después voy a lo que le prometí. Le voy a hablar de Chile, Colombia, Ecuador, sí, Perú Ecuador. y Nicaragua. Y lo que está pasando en Alemania, para tener de todo un poquito. Las últimas encuestas en Chile. Mire lo que dicen. Si hoy fueran las elecciones, de acuerdo a Criteria, Gabriel Boric obtendría el 54% y José Antonio Kast 46%. Wow. Pero fíjese lo importante de ahora que le voy a dar. ¿Dónde es fuerte Kast? Es fuerte en las mujeres, pero en los hombres, perdón, en los hombres con el 51%. Y en toda persona mayor de 62 años, con el 62% del electorado adulto, votaría por Kast. Y la gente entre el rango etario de entre 54 y 64 votaría con 60,2% a favor de Kast. Fíjense cómo está distribuida la población. Entre más viejo usted, Más conservador eres. más conservadores y más miedo tiene usted. Bueno, Kast capta ese electorado. ¿Qué hace Boric? Capta la población entre 18 y 29, el 71% de la población joven de Chile votaría por Boric, Gabriel Boric. Y la mayoría de las mujeres, 56%, votaría por él. Entonces, ¿qué ha hecho él? Él, a diferencia de Kast, ha cambiado el discurso, aquel de estudiante, y ahora se viste, esto lo verá ahora en las nuevas, se viste con saco, corbata, bien peinadito, nada de moño, bien así caladito, parecer presidenciable, y con propuestas más aterrizadas. E incluso, cuando habla de los detenidos, dice que aquellos que quemaron sin iglesia, esos no deben ser perdonados. Un ajuste importante y su discurso económico más moderado, pero progresista comparado con Kast, que se mantiene en una línea de ultraderecha que quita un poco el centro. Ya verá en los últimos 100 días que habrá un cambio en la estructura de Kast por los números que tengo. Esta encuesta se repite en otros niveles, en la que dan 54 contra 41, hasta hoy que estoy hablando con ustedes, Fernando y yo, estamos hablando Fernando y yo con ustedes, esta es la realidad en Chile, pero todavía faltan 2 semanas. ¿Qué va a pasar? ¿Complicado que cambie? Sí, pero esta es la tendencia. No estamos a favor, el que gane, Sí. punto. Seremos amigos del que se sienta en esa silla. Pero fíjese esta de Colombia, aquí al lado de nosotros, que nos interesa también. La encuesta Inbamer, una de las mejores encuestas de... Acuérdese que en Colombia no hay primarias presidenciales, se hacen encuestas y sondeos y se escogen los candidatos, no por primarias. La encuesta de Inbamer que se hizo para ver el pacto histórico, el grupo que lidera Gustavo Petro, Gustavo en esa encuesta sale con el 82,9%. Yo puedo decir que va a ser un candidato, sin duda alguna. En la siguiente encuesta del Centro por la Esperanza, Sergio Fajardo, que es de centro izquierda, centro derecha, está en el centro. Está en el centro. Exalcalde. 43,5% para ser nominado. Estos no son encuestas presidenciales, este es el grupo de él que Solamente votaría él. por él, exacto, que están de acuerdo porque es el candidato. Entonces este grupo del Centro Esperanza, casi categóricamente, bueno, hay un... Juan Manuel Gaitán tiene 32, le va a ser difícil ganarle a Fajardo. En el equipo Colombia, Federico Gutiérrez y Alejandro Char, 26,7, 26,5, ahí hay casi un empate. Pero cuando esta encuesta vuelve ahora a preguntar ¿quién cree usted que va a ganar la primera vuelta en Colombia? Le doy los resultados. Esto está de fin de semana. Petro obtendría 42,1%. Muy cerca de no tener que haber
Sergio Fajardo, de otro grupo que no es la radical, 18,9%. Rodolfo Hernández, 13,8%. Oscar Iván Zuluaga, 12,7%. Este es del oficialismo que impuso Uribe en contra de la señora que le hablaba la semana pasada. 12,7%. Oscar Iván Zuluaga, que ya es candidato. Ya es el único que es candidato. No, hay otro más ahí, es como 18, pero yo nada más quedo los 4. Cuando se hace una evaluación en la encuesta, ahora sí, del presidente Iván Duque, el 70% de los colombianos lo evalúan negativamente y el 25,1% lo evalúa positivamente. Sí, casi menos 50. Fíjese Chile, fíjese Colombia, mueve hacia Honduras. Y la señora Castro ganó con el 80,66%, con unos 4 millones, y la proyección al 100% es de 1,7 millones de votos sobre 5 millones de electores, con 68% de votación. Es decir, esta es la ganancia más grande, un 53, 64%, 54% ganó Xiomara Castro, de izquierda. Que ahora se está hablando con su alianza. Acuérdense que el periodista hondureño, que la otra vez le robaron las elecciones, es un hombre de centro, derecha, diría yo, Derecha, sí. más en el centro, el más centrado. Y esta va a ser una combinación de fuerza. Está ocurriendo. Lula, en Brasil, que lanzó un video de su pre-campaña, va a correr. Yo no tengo la menor duda de que va a correr. Y lo va a anunciar en febrero. Si las elecciones fueran, Lula le arrastraría a Bolsonaro enormemente. Incluso fuerzas que fueron bolsonaristas se van con Lula. Y el juez suyo, amigo suyo, Sergio Moro, intenta jugar y desplazar a Bolsonaro. Creo que le va a ser complicado. Sí. El presidente Bolsonaro está siendo investigado por la salvajidad que dijo en estos días, de que el virus pero que la vacuna producía SIDA. ¿Qué clase de...? ¿Qué está pasando en nuestra región? Y usted ve, por ejemplo, López Obrador tiene un índice de aceptación de 71%, que la economía mexicana está vuelta un desastre. Y la seguridad. Cumple 3 años en el gobierno. Sí, ya lo cumplió. Ya lo cumplió. Ya lo cumplió. Va a la mitad. Bien. ¿Qué nos explica todo esto que está ocurriendo? Miren lo que está pasando en Alemania. La llamada coalición semáforo. Y llamado semáforo por el color de los partidos, rojo por el socialdemócrata, verde por los verdes y amarillo por los liberales. Ya los verdes aprobaron el acuerdo, los amarillos, los liberales también lo aprobaron, y hoy el lunes los socialdemócratas ya no hay la menor duda, lo aprobarán, y el 8 de diciembre tomará posesión Scholz. Una coalición en la que el ministro de Economía será de derecha, el ministro de Exteriores será verde, será la dirigente que estaba corriendo contra Scholz, será su ministro de Exteriores. Será una Alemania a la que Putin y Xi Jinping apuestan que Alemania se va a quedar sin dirigencia. Yo creo que está equivocado, no conoce a Alemania bien. Sí. Alemania se va a consolidar en la socialdemocracia, que tiene mucha experiencia gobernando. Además, este señor Scholz fue el vicecanciller de la señora Merkel. No nos engañemos. Y además, Alemania es como economía más poderosa que Rusia. Pero mucho. By far, por lejos. Es decir, ¿cómo explicamos todo este descontento? Los Estados Unidos, en la que su democracia asaltada, lo que pasó en junio. ¿Qué está pasando en el mundo? Entonces le voy a dar algunos criterios que puede usted utilizar, o esto sin más. Léase el libro que le estoy indicando y encontrará mucho más. Fíjese que a raíz del liberalismo, del neoliberalismo llamado, porque esto es o lo que vamos a llamar la apertura, que realmente arrancó en fuerte en los 80, con el liderazgo de ese gran presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, y Margaret Thatcher, que era la dama de hierro. Ambos dijeron que el problema del mundo era el Estado. Y como consecuencia se produce una serie de ajustes estratégicos que cambian el mundo, la correlación de fuerzas del mundo,
eliminando el papel del Estado como resolvedor de las crisis de los países. Y en los Estados Unidos, con el eslogan de que en Estados Unidos si usted estudia, si usted trabaja, usted va para adelante. Bueno, ese criterio no funcionó porque la apertura lo que trajo fue otras cosas. La marginalidad y que la concentración de la riqueza se quedó en una élite poderosa. Los capitales financieros internacionales, los capitales de la alta tecnología que producen trabajo abstracto. Cuando yo me refiero a trabajo abstracto que produce Facebook, Sí. de mercancía. No hay valor agregado ahí. Lo que hay es el dominio de su mente. Entonces fue generando todo este proceso y se llevó una cosa que se llama el Consenso de Washington, que se aplicó obligatoriamente a América Latina y a todos los países, que pasó por todos unos procesos de privatización en nuestro continente, desde Argentina hasta México. En México arruinó todo el sector agropecuario, lo arruinó en nuestros países, salvo Costa Rica, que no privatizó su sistema eléctrico. Y Uruguay. Y Uruguay, todos los demás privatizaron. El resultado de eso es que se ha dado en el mundo, antes de la pandemia, una acumulación de riquezas en una élite política, y ya la izquierda y la derecha desapareció para ver si usted era aperturista o usted era una economía cerrada. Y murió la ideología. ¿Se acuerda aquella canto de que ha muerto la ideología? Yo me recuerdo... De Francis Fukuyama, el fin de la historia. Que mi gran amigo Eligio Salas, un día me lo encontré en Chitré, y me dice, Blandón, todos mis libros de marxismo y de progresismo lo quemé, porque ya la ideología murió. ¿Se acuerda de aquella época? Bien. Eso es lo que hizo, pues, produjo en los Estados Unidos el quintil de gente rica quedó más rica y la gente pobre sigue siendo pobre. El lema de que América es el sueño americano fue una falsedad para millones de habitantes. ¿Y qué produjo esto? El 66% de la gente sin título universitario en los Estados Unidos, adivine por quién votó en las elecciones de 2016. Por Trump. Los redneck. ¿Sabes lo que son los redneck? Lo que es el equivalente al campesino de nosotros. Es un término peyorativo en los Estados Unidos. Para mí, campesino es un término de orgullo, porque mi abuela y mi mamá eran campesinas. Yo lo digo con orgullo. Bueno, esta gente se sintió aislada del sistema, frustrada, con ira, y votó a favor de Trump en la primera elección. De Trump. Y ha producido cambios importantes en América Latina, hacia la derecha y la izquierda, ya no importa. Fíjese lo que, nada más en América Latina, fíjese cómo en Ecuador, Guillermo Lasso aplastó al correísmo en la segunda vuelta, ¿recuerda? Y se enfrenta a que los problemas de la derecha o de la izquierda son los mismos. Gente con necesidades inmensas, aunque han avanzado, quieren más cosas. Entonces, si usted mira todos estos fenómenos que están ocurriendo, hay unas naciones, nuestras naciones, son naciones con ira. Y cuando viene el COVID, lo que hace es que desnuda esta realidad y entra con fuerza las redes sociales a convertirse en elementos permanentes de la destrucción de la institucionalidad de todos nuestros países. Observe Venezuela, donde Venezuela es la quinta esencia de la destrucción, donde los medios de comunicación destruyeron la democracia y la institucionalidad. Y salió Chávez. Y mire la Venezuela de hoy. Maduro, frente a la derrota de un Estado, como el Estado de Barinas. Ayer impone como candidato a su canciller, Arriaga, que está casado, él es yerno. Era yerno de el señor Chávez, era yerno de Chávez. Y él va a Barinas a competir. ¿Y qué hace la oposición? Que había ganado. Bueno, el dirigente de la oposición pone a su esposa. Aurora Silva es la candidata a Barinas. Pero fíjese lo que hace este señor Maduro en su locura. El estado de Zulia lo ganó la oposición. Y Maduro pasa un decreto el viernes o el sábado en la que le quita al estado de Zulia, que es el de más población, todas las facultades
para manejar puertos, para manejar todo lo que es la estructura de comunicación aérea y terrestre. Esta es la gente que estamos produciendo. Y el señor Ortega hace unas elecciones en las que todos los candidatos están presos. Entonces, claro que iba a ganar. O el señor Bukele allá diciendo a los Estados Unidos que adopte el BINCO. Él le dice a los Estados Unidos cómo debe manejarse. Y él, en El Salvador no se produce un cambio sustancial de nada. Los pobres siguen siendo exactamente igual de pobres y las pandillas están ahí exactamente igual. Entonces, estos fenómenos que fueron producidos por este incremento, ahora nos enfrentan simultáneamente a otra situación que es la pandemia. Y si usted observa los números de la pandemia, Fernando, a nivel global, aquí tengo las cifras, hay 266 millones de casos positivos y más de 5.3 de personas muertas. 5.270.000. Y en nuestro continente, y 97.494.997 casos activos. Es decir, estamos cerca a los 100 millones de casos activos en el mundo. Y fíjense que Brasil, Argentina, Colombia, México y Perú, 22, 5, 5, 3 y 2, redondeando, respectivamente, encabezan el núcleo de América Latina y hay una nueva variante Omicron. Entonces, esto genera una sociedad llena de ira, de molestias. Y entonces las noticias falsas, impulsadas con enorme fuerza, por gente interesada por controlar su cerebro, gente que no quiere que usted piense, sino quiere que usted piense como ellos. Nosotros queremos que usted piense. En ese marco, el conflicto entre Rusia y los Estados Unidos por Ucrania se convierte en un problema geopolítico. Y recuerde que nosotros somos un objetivo geopolítico de ellos, por nuestra estructura. Ellos saben de las debilidades portuarias de los Estados Unidos, pero saben de la fortaleza nuestra portuaria. Entonces, ojo, China está interesada en poner una base en el Atlántico, en Guinea Ecuatorial. Fíjense, y el lenguaje que están utilizando estas dos potencias se encuentran con un lenguaje también fuerte, belicista, en Europa. Y si usted estudia el Brexit, los que impulsaron el Brexit, ¿se acuerdan cuando comenzó esto con el primer ministro Cameron? Quienes votaron por la salida fueron precisamente los ingleses que no se habían graduado. ¿Qué le quiero decir con esto? Que la tiranía del mérito. Porque usted sabe cuánto cuesta graduarse en una universidad en los Estados Unidos, sí. Duke o la Universidad de Columbia en Nueva York. $70,000 por año, solo la matrícula. Entonces, ¿quién se puede? Y mucha gente que se graduó en los Estados Unidos queda endeudado. Pero la gran mayoría del pueblo norteamericano, con la COVID, ha recibido pago. Entonces no trabajan y van a seguir pobres. Pero son menos que la pobreza absoluta de Rusia o menos que los pobres absolutos en China. Y entonces en ese mundo complejo se abre toda una oportunidad porque es la primera vez que los Estados Unidos diseñan una estrategia para Centroamérica y Panamá. Y será nuestra capacidad, la de Panamá, que nos encontramos en mejor posición que Centroamérica y que el Caribe, para aprovechar las nuevas cosas que van a surgir de esta nueva estrategia de los Estados Unidos que tienen a invertir. ¿Qué es lo que quiere hacer los Estados Unidos, estimados televidentes? Traer de China todas sus empresas para que se produzca en nuestra región, cerca de ellos, a pasos de ellos, medicinas, equipo médico, quirúrgico. ¿Dónde estaba Estados Unidos trayendo sus respiradores y sus mascarillas? De China. ¿Y qué quieren traer? Todo eso para montarlo acá y por eso que necesitan infraestructura, energía eléctrica, carreteras, líneas de transmisión. ¿Cuál es el país llamado a jugar un papel fundamental en esto, Fernando? Panamá. Nosotros. Y por eso, al entender todas estas cosas, yo puedo entender el disgusto de nuestro pueblo. Lo que le vamos a hablar después, ahora, cuando vengamos de nueva vuelta, es ¿por qué Annette Planel no entiende esto? Ni lo entenderá. ¿Por qué no lo entiende? ¿Porque es bruta? No. Es porque ella representa los intereses de grupos interesados en la fragmentación de la nación
independientemente de las cosas absurdas que dice y que permite que pasen. Y yo la invito a ese debate político si su destrucción de la estructura y el daño que nos hace a nosotros a través de este panfleto que se llama Foco. Porque están intentando dominar su mente para llevarnos a la fragmentación, en donde gana el que tiene plata. Y entonces los pobres no contamos en esa historia, pero se equivocan. El éxito más importante que todo este movimiento en Europa, que en América ha dado, fíjese quién lo representa, Bolivia. Porque Arce, que era su ministro de Economía de Evo Morales, logró desarrollar una estrategia que permitió un crecimiento de 6% sostenido. Y Bolivia, al terminar la semana pasada, terminó movilizando decenas de miles, más de 1 millón de bolivianos se movilizaron en torno a Arce, con lo que aprendieron del golpe, porque no van a permitir más golpes. Y si hay, va a ser sangriento. ¿Te das cuenta cómo cambió el mundo? Mire cómo está Colombia. Mire lo que pasó en Honduras y lo que va a pasar en Panamá. ¿Ah? Así que, mi querida amiga Planel, comienza a pensar en el país y deje de pensar los que un día fueron sus amigos exquisitos. A la vuelta vamos a hablar de COVID, vamos a hablar de política y vamos a hablar de un caso que me llama mucho la atención. Tengo aquí, Fernando, así, yo creo que lo tengo, aquí lo tengo. En el ocio del fin de semana me metí a Panamá Compra y vi esto, Centro de Conciliación de Arbitraje de Panamá, constructora Norberto Odebrecht, demandante, Aeropuerto Internacional de Tocumen demandada. Yo me pregunto, ¿quién habrá aconsejado al director de Tocumen que con una obra con el 99.92 de construcción uno presenta una denuncia como esta para ir a un arbitraje cuando lo que es función administrativa resolver los problemas por la vía rápida? ¿A quién le interesa el aeropuerto? ¿A Odebrecht o a nosotros? Comiencen a pensar en Panamá también. Exacto. Vamos de eso a lo voy a hablar.